Claro, acá estaba fijándome que les había puesto. Acá. Bueno. Nosotros teníamos que, ustedes tenían que mirar el video donde se trabajaba el concepto entonces de plano tangente y de diferenciabilidad. Importante, digamos, como cosas que no pueden olvidarse de esta clase. ¿Cuál es la ecuación que define el plano tangente a la gráfica de una función en un punto en concreto? Esta es la forma de encontrar ese plano tangente. Ojo cómo lo escriben. A veces meten la pata y no ponen el par AB, ponen el par XY. Tengan cuidado. Tiene que quedar la ecuación de un plano. Esa ecuación de un plano da pie a que yo pueda definir luego lo que es una aproximación lineal para una función de dos variables, emulando lo que se hacía para funciones de una variable. En funciones de una variable, la aproximación lineal tenía que ver con una recta, que al momento de ver su gráfica era la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en el que uno se para. Bueno, para funciones de dos variables, la función de linealización tiene que ver con que su gráfica es un plano, y justo coincide con el plano tangente a la gráfica de la función en el punto en el cual yo estoy trabajando. Lo esperable es que para que esa aproximación lineal sea considerada una buena aproximación es que la función sea diferenciable. Definición que la doy después a posterior, ¿no? Y concentrar también un poco la mirada en estas cuestiones que ya no son tan parecidas a las que se veían en análisis matemático 1, ¿no? En el 1, uno sabía que derivable implica continua y que derivable implicaba que la función de linealización era una buena aproximación. Para funciones de dos variables ya esa conclusión no podría ser directa, ¿no? Que las derivadas parciales existan en un punto no significa que la función tenga que ser continua, lo vimos en un ejemplo, y que la función tenga derivadas parciales en un punto no significa que la función de linealización sea una buena aproximación a la función con la que estoy trabajando en las cercanías del punto. Esto es muy importante que lo tengan en vista, por eso entonces necesitamos definir dar un concepto fuerte, que es el de diferenciabilidad, que es el que está escrito acá, que parte de la condición de que este límite valga 0, ¿no? Bueno, en el video más o menos explico un poco todo eso. Y concluimos con esta doble implicancia que en la práctica se usa muchísimo, en el que en general uno se para en esta cuestión de que me van a preguntar si la función es diferenciable en un punto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy y voy a la definición para mostrar que es diferenciable en un punto, lo que yo tendría que estar probando es que este límite es 0. Bueno, no es poca cosa, hay que ver con qué función se trabaja, hay que ver cómo queda la función de linealización, no es algo simple. Entonces, si uso este teorema de una manera adecuada y conveniente para mí, podrían pasar dos cosas. Podría pasar que de la función con la que estoy trabajando, calculo las derivadas parciales en el punto, y en el punto son continuos, y si son continuos, entonces automáticamente la función es diferenciable. Y podría pasar que en el punto en el que estoy trabajando, la función ahora no es continua. Y si no es continua, entonces la función no es diferenciable. Maneras a lo mejor de tratar la pregunta hacia una función en un punto de si es diferenciable la función en el punto. Bueno, dos maneras así como muy simples de poder llegar a una conclusión, pero bueno, es cuando la función me lo permite, digamos, ¿no es cierto? Eso, tener en cuenta que en la práctica sirve un montón. Bueno, vamos a lo que hoy nos importa, que es dar el concepto de diferencial y de diferencial total, digamos. Esta primera parte es recordatorio. Esto nosotros lo habíamos visto en Análisis Matemático 1, y ustedes algunos me dirán, yo no sé si lo vi.
pero interpreto que sí. Les pregunto a ustedes como grupo, ¿vieron el concepto de diferencial? El análisis 1. Sí, pero lo recuerdo muy por Bueno, encima. O ahí sea, está, no importa. fue muy Así, al rápido. pasaje. Sí, 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 sí. Bueno, no importa. La idea es que al menos les suene esa palabra y que no lo recuerden, está todo bien. Bueno, ¿cómo es la cosa? Cuando yo trabajo con funciones de una variable, es común que uno escriba esto, y igual a f de x, ¿no es cierto? Se define, esto es una definición, se define al diferencial x como si fuese una variable independiente, una variable que puede tomar el valor que yo quiera. Variable independiente, así como acá f de x, x una variable independiente, bueno, lo mismo, una variable independiente. Ahora, el diferencial de y, que también se define ya de una manera dependiente del diferencial de la función y de lo que es la derivada de la función. La definición del diferencial de y o el diferencial de f, también se suele poner eso, diferencial de f, es f' de x, diferencial de x, como, bueno, este producto. Entonces, el diferencial de y es una variable dependiente, depende del producto de estas dos expresiones. Cuando uno ve la definición nada más de esos dos diferenciales, ve la interpretación geométrica. ¿A dónde ve a estos diferenciales? Y la idea es que en análisis matemático 1, uno vio la definición de función de linealización. La función, si yo me paro en un x0 fijo, la función de linealización tiene como gráfica la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. La definición era f en x0 más f' en x0 por x menos x0, ¿no? Si yo lo que quiero es, por ejemplo, plantear la búsqueda de quién es el cambio producido en la función de linealización cuando voy del punto x0 al punto x0 más diferencial x, o sea, me muevo un poquito de x0, yo sé bien que el cambio que se produce en la función, linealización en este caso, es lo que vale la función en el extremo de llegada menos lo que vale la función en el extremo de partida, ¿no? Esta diferencia siempre es para cualquier función en realidad, ¿no? Esto es el cambio producido en la función. Que cuando uno hace las cuentas para la definición de la función de linealización, ¿qué es lo que queda? Si esta es la función y la tengo que evaluar en x0 más diferencial x, yo veo esta ley y donde aparece x, tengo que poner x0 más diferencial x. Entonces queda, copio, ¿no? Esto es f en x0 más f' en x0 por, y cuando ahora acá reemplazo la x por x0 más diferencial x, fíjense que cuando ponga x0 más diferencial x, después le resto x0. O sea que lo único que queda es diferencial x. Menos, dice, la función de linealización evaluada en x0. Cuando yo la función linealización veo el x y lo reemplazo por x0, esta parte se va a ir porque x0 menos x0 se va y queda solo f en x0. Conclusión, cuando miro esta cuenta, f de x0 con f de x0 se va y el delta L, el cambio producido en la linealización, coincide con esta expresión que es la que nosotros llamamos recién el diferencial de la función o el diferencial de y. Entonces, acá, donde yo veo en este pedacito el cambio que se produce en la función de linealización, ese cambio coincide con el diferencial de y. Cuando acá tengo en celeste la gráfica de la función y voy desde x0 a x0 más diferencial x, acá, digamos en este segmentito ya más largo, es donde veo el cambio producido en la propia función original. Y lo que uno puede ver es que cuando este diferencial x es muy, muy, muy pequeño, muy cercano a 0,
muy cercano a 0, estos dos segmentitos, este chiquitín y este que está acá, se empiezan a aparecer. Imagínense, yo me paro ahora, vamos a hacer otro color, me paro por acá. Este ahora es x0 más diferencial x. Y trazo una línea vertical como estaba trazada ahí. Este segmento que queda por debajo de la línea rosa y el segmento que queda debajo de la gráfica en celeste, ahora son bastante más parecidos. Pequeñitos, pero muy parecidos. Entonces lo esperable es que el delta de la función, o sea, el delta i, es muy parecido al diferencial de la función, cuando obviamente el diferencial de x es pequeño. Y cuando digo pequeño, es próximo a 0. Entonces aparece esta posibilidad de usar el diferencial para aproximar a los valores de la función, ¿no? El delta f, que es f en x0 más diferencial x menos f en x0, es aproximadamente el diferencial. Diferencial que lo obtuvimos recién acá, f' en x0, diferencial x. Y de ahí sale una conclusión, que es la que se termina como de enmarcar, que la función en x0 más diferencial x es aproximadamente f en x0 más lo que es el diferencial. F' en x0, diferencial x. Por supuesto, siempre que el diferencial de x, este numerito, sea muy pequeño, muy cercano a 0. Y es encontrar cómo aproximar valores de la función en números que son cercanos a x0, pero ahora con otra mirada, con la mirada de un diferencial. Todo lo que fue visto antes como valores de aproximación fue visto desde la mirada de la función de linealización. Y ahora la usamos a la función de linealización porque la tuvimos que usar en algún momento y buscamos otro enfoque de calcular valores aproximados de la función. Enfoque con diferenciabilidad. Bueno, entonces, esto que se supone es un repaso de lo visto en análisis 1, es lo que vamos a usar para hacerlo ahora en análisis 2, para funciones de dos variables. Bueno, no sé si lo habrán visto entonces así, el enfoque que les estoy dando es bastante rápido, probablemente haya sido así de rápido en análisis matemático 1. ¿Algo de esto recuerdan en una nebulosa? Sí, sí, más que nada cuando empezó con la parte de cambio, ahí ya me recuerdo un poco más, pero sí fue algo así de rápido. Bueno, si fue rápido en análisis 1, ¿cómo no va a ser rápido en análisis 2? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a posicionarnos en una función de dos variables y vamos a definir ahora, como las funciones de dos variables, van a aparecer dos diferenciales, diferencial de x y diferencial de y, que van a ser considerados variables independientes. Mientras que vamos a definir el diferencial de z, que es el diferencial de la función, de esta manera. Dependiente de diferencial de x, diferencial de y dependiente de, antes para una función de una variable era de la derivada. Ahora, para funciones de dos variables, va a ser dependiente de las derivadas parciales. Así que esto es lo que también habitualmente se lo llama diferencial de f. Es común, ¿no? Esto va a ser el diferencial de z, que en general también se lo conoce como diferencial total. Y bueno, emulando lo que habíamos visto para funciones de una variable, que para funciones de una variable recién dijimos, para funciones de una, dijimos f en x0 más delta x se podía aproximar por f en x0 más lo que nos había dado el diferencial de la función, diferencial de f. Acá pasa un poco lo mismo. Es más, esto partió de pensar en f en x0 más diferencial de x menos f en x0,
aproximadamente el diferencial de la función, siempre y cuando, por supuesto, diferencial de x sea un número muy parecido a 0, cercano a 0. Bueno, esta parte es la que aparece acá para funciones de una variable. Acá, uno cuando pone x0 más diferencial de x, también podría haber puesto f de x menos f de x0, cuando x es cercano a x0, ¿no? Esto también podría haberlo puesto así. F de x menos f de x0 se puede aproximar por el diferencial de la función cuando x es cercano a x0. Si lo digo así, tengo que decir x cercano a x0. Si lo digo de esta manera, con el diferencial, tengo que decir cuando el diferencial de x es un número cercano a 0. Acá digo x cercano a x sub 0. Bueno, esto es justamente lo que intentamos hacer ahora en la misma visualización para funciones de dos variables. Porque justamente este diferencial x y este diferencial y, que son variables independientes, decido asignarles el valor de un cambio en la variable x y un cambio en la variable y. Cambio que nosotros siempre hacemos a partir de una diferencia. Entonces, si así es como yo ahora designo los valores para el diferencial x y para el diferencial y, de esta manera queda el valor del diferencial de z. Y entonces la función, el cambio producido en la función, es aproximadamente el diferencial de z. Haciendo las mismas cuentas que hicimos antes para la función de una variable, las haríamos para la función de 2. De esta manera, estas dos expresiones son parecidas, por supuesto, cuando el xy es próximo al par AB. Es idéntico a lo anterior, pero ahora con dos variables. Y este cambio, este diferencial de z, es tal cual el cambio producido en la función de linealización de dos variables. ¿Cómo lo fue acá? Acá el cambio producido en la linealización nos había dado el diferencial de la función. Acá lo mismo. Si hago las cuentitas, el cambio producido en la linealización, considerando estos valores de los diferenciales, va a coincidir con el diferencial de z. Idéntico. Idéntico, idéntico. Bien. Por lo tanto, una visualización parecida en un gráfico se puede hacer para estas funciones de dos variables. Por supuesto que todo lo que sea para funciones de dos variables siempre es más difícil hacer un dibujo, porque ya estoy en el espacio, porque trabajo con superficies, y ya no es tan amigable. Entonces uno trata de buscar un gráfico en el que más o menos uno pueda visualizar estas cuestiones, ¿no? Entonces, me voy a parar en este punto. El dominio es el par AB. Como ahora paso a hacer la gráfica de la función, este puntito es la terna AB, F de AB. Estoy parada en la superficie gráfica. Tengo en celeste, tengo acá arriba, como si fuese una sabanita suspendida, tengo lo que es la gráfica de la función. Y en ese mismo punto, ustedes saben, yo lo que puedo hacer es definir la función de linealización, que es la que está escrita acá arriba y que ya la habíamos visto, cuya gráfica es este plano tangente que queda acá por debajo de la gráfica de la función. Si yo me muevo hacia un xy apenas alejado del par AB, me muevo por acá, uno en este gráfico intenta marcar, acá se ve el cambio producido por la función de linealización, o sea, hago la función en este punto, menos la función en este punto, la función de linealización, y esa diferencia me marca el cambio producido en la función de linealización. Si lo mismo lo hago con la función f original, el cambio lo veo acá, que sería desde este punto a este, la diferencia entre las imágenes. Lo esperable, entonces, es que
Cuando este puntito en realidad esté mucho más cercano al puntito inicial que origina esto, que es el AB, que se queda fijo, cuando este puntito está más cercano al par AB, estos dos segmentitos en general tienden a parecerse mucho. Entonces estos dos valores son muy parecidos y estamos aproximando valores de la función con valores de diferencial. Idéntico a lo visto en análisis 1. Ahí esto no lo borré. Bueno, y a ver, veamos un ejemplo en el cual aparecen estos diferenciales. Algunos ejemplos ustedes en las prácticas van a tener, así que para que sepan de alguna manera cómo podrían llegar a desempeñarse, ¿no? Bueno, supongamos que hay una compañía que fabrica tanques cilíndricos circulares para almacenar, bueno, en este caso melaza, que miden 10 metros de altura y 2 metros de radio, ¿no? Unos tanques cilíndricos, tengo una base que es circular, de 2 metros de radio y 10 metros de altura. Dice la pregunta, ¿qué tan sensible son los volúmenes de estos tanques a pequeñas variaciones de radio y de altura? Es decir, si yo cambio un poco el valor del radio de la base, o cambio un poquito la altura de estos cilindros, me gustaría saber cuál es un valor aproximado en el cambio producido del volumen. O sea, el volumen que tengo, si tomo esta medición, con el volumen que tengo, si apenas cambio un poquito el radio o apenas cambio la altura. Entonces, en este contexto tiene sentido pensar en hacer la siguiente cuenta. Ahora lo vamos a ver. La función volumen, ustedes saben, se calcula área de la base por la altura del cilindro. La base es un disco. Entonces el área de ese disco es pi por radio al cuadrado. Por el valor de la altura, acá tengo una fórmula, dependiendo del radio y de la altura, que calcularía el volumen. Entonces, si yo cambio un poquito el radio, cambio un poquito la altura, me gustaría saber el cambio producido en el volumen. Entonces la idea es pensar, a ver, el cambio producido en el volumen, sé que lo puedo aproximar cuando ese cambio en R o el cambio en H es muy, muy, muy pequeño, lo puedo aproximar por el valor de su propio diferencial. Y recién vimos cómo se definió el diferencial de la función. El diferencial se definió como la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable, por el diferencial de esa variable, más la derivada parcial de la función respecto a su segunda variable, por el diferencial de esa variable. Como estamos parados en una medición concreta, que es la de 2 metros de radio y 10 metros de altura, esos valores de derivadas los vamos a evaluar en esos puntos en particular. Por diferencial de R, por diferencial de H. Fíjense que es una función que las derivadas parciales no son difíciles para nada de calcular. En el caso de tener que calcular la derivada parcial de la función respecto a R, ¿ustedes qué me van a decir? (2pi RH). Y si tengo que hacer la derivada parcial con respecto a H, R cuadrado. señor. Bien. Entonces esas expresiones son las que yo voy a usar para hacer justamente estas valoraciones. Reemplazo la R por 2, la H por 10, me queda este numerito. Y acá me queda este numerito. Acomodo, ¿no? 2 por 2 por 10, 2 por 2. Cuenta final. Fíjense, el cambio producido en la función se puede aproximar por 40pi diferencial de R más 4pi diferencial de H. Quiere decir que acá un cambio mínimo producido en el radio origina un valor muy grande en el valor del diferencial.
A diferencia de a lo mejor el mismo cambio en el valor de la altura. O sea que evidentemente, acá hay alguien que quiere entrar, evidentemente el cambio producido en el volumen va a sufrir un cambio mayor cuando yo decida cambiar el volumen, el valor del radio, y no tanto así si decido cambiar mínimamente el cambio de la altura. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. El cambio por unidad en R modificará al volumen alrededor de 40 pi unidades. El cambio en una unidad en H, en el volumen aparecerá un cambio alrededor de 4 pi unidades, y entonces la conclusión que uno tiene es que este volumen del tanque cilíndrico que estábamos evaluando es 10 veces más sensible a un cambio pequeño en el radio que a un cambio pequeño en la altura. Así que bueno, eso va a ser algo a tener en cuenta por aquel ingeniero que tenga que hacer estos análisis. No sé si justo un ingeniero lo va a hacer, pero bueno, es un poco su campo. Va a tener que tener en cuenta que si quiere hacer un cambio, esta es la observación que tiene que tener en la cabeza, ¿no? Es mucho más sensible el cambio del volumen a un cambio del radio que a un cambio de la altura. Bueno, es un ejemplo nada más que puede venir bien para entender un poco el concepto de en qué instancia tiene sentido hacer una estimación con diferenciales. Si yo quiero saber, si yo quiero saber exactamente el cambio de volumen que se da, y yo estoy haciendo un cambio específico en el radio, haré el volumen del cilindro específicamente en esa última medición, restaré el volumen de la medición anterior y tengo exactamente el valor del cambio. Esto es una estimación con diferenciales que la verdad aporta mayor información. Ya de acá puedo sacar un dato más. Yo cuando hago el cambio, si yo tomo dos mediciones y hago la diferencia entre las dos mediciones, tengo un número y digo, ah, mira, así cambió el volumen. Y quedo ahí. Con esto estoy diciendo más. Estoy sacando más información. Es más sensible el cambio del volumen a un cambio en el radio y no tan así a un cambio en el valor de la altura. Eso es lo que uno gana, digamos, mayor información. Bien. Pocos ejercicios en la práctica relacionados con diferenciales, pero los hay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con el famoso mundo de regla de la cadena. Esperen un segundo. Ahora sí. Bueno, como todo, recordemos regla de la cadena, de análisis 1. ¿Cómo es esto? Esto de regla de la cadena todo el tiempo lo estamos viendo porque lo estamos usando en los ejercicios que nosotros estamos haciendo de cálculo de derivada parcial, porque todo lo que hemos visto de cálculo de derivadas, las reglas de derivación, las estamos usando ahora. En un contexto distinto, pero todas las reglas conocidas, a todas las uso. A todas. ¿Qué es lo que me decía en aquel momento de la parte inicial de derivada, la regla de la cadena? Que cuando yo tengo una composición entre funciones, tengo f compuesta con g, la derivada de esa función es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Eso es regla de la cadena. No sé si es un teorema que ustedes lo han llegado a demostrar, no importa, la idea es tener lo que la regla me dice y que todo el tiempo la estoy aplicando en los ejercicios. Para funciones de dos variables, el campo se abre mucho más. Acá vamos a dar como dos casos, caso 1 y caso 2 de regla de la cadena, de situaciones bien distintas, por el tipo de composición que voy a tener, y hay que estar atentos. De alguna manera esa esencia de la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro se mantiene. Nada más que tengo que ser ahora un poco más cuidadoso, porque eso lo voy a hacer por componentes.
¿no? Caso 1. Caso 1 de reglas de la cadena. Yo tengo una función de 2 variables a la cual le pido que sea diferenciable. Necesito que sea diferenciable. Acuérdense la definición de diferenciabilidad. Y ahora vamos a considerar que tanto la x como la y son 2 expresiones que pueden depender de otra variable. Las dos de la misma. Las dos dependen de t. Cuando yo hago esta composición, f de x de t y de t, todo eso va a terminar dependiendo solo de t. Entonces tiene sentido que yo eso lo bautice con un nombre. Por ejemplo, w de t. De esa función, que depende de una variable, a mí, por ejemplo, lo que me puede interesar es calcular su derivada. Entonces, ¿cómo se va a calcular la derivada de esta función? Usando regla de la cadena caso 1 de la siguiente forma. Es, insisto, un poco esta idea de la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, solo que por componentes. En este caso, la idea es, esta función f tiene dos componentes, tiene dos variables en juego, la x y la y. Entonces, primero empiezo. La derivada de f respecto a x, que es su primera variable, evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, pero en relación a x, respecto a t. Y ahora voy a la segunda componente, más la derivada parcial de f respecto a su segunda componente, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de esa componente respecto a t. ¿Está bien? En esencia se sigue un poco la misma idea, pero por componentes. Y ahora, la derivada de la de afuera, cuando digo la derivada de la de afuera, es la derivada respecto a la variable en la cual me estoy posicionando. Entonces la derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de x, acá tiene sentido hablar de derivada de x, si quiero, no hace falta derivada de x respecto a t, porque la x solo depende de t. Más la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por lo que sería y'. Esta notación de acá abajo es la que reduce un poco, que compacta un poco la expresión. Es más, hasta si quisiéramos, en esta parte, podríamos usar esta notación. Y acá también. ¿No? Entonces, si en algún momento yo necesito calcular la derivada de la función en un instante en particular, en un valor concreto de la variable, cada vez que vea a t, voy a poner t sub 0. Las derivadas parciales de la función original se siguen evaluando en pares ordenados, mientras que x' e y' se van a evaluar en un número. Esa es la diferencia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, de en dónde se están evaluando cada una de las funciones que están participando. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Dice, usar regla de la cadena para calcular la derivada de esta función, en donde estoy considerando que miro a x e y pensada como funciones de una variable t. Y específicamente después me interesa calcular todo eso en t igual a pi sobre 2. ¿No? Entonces necesito pensar en una función, esta sería una f de x, y, que esté escrita a partir de esta ley, el producto de x por y, y donde la x es una x de t, y donde la y también es una y de t. Quiero calcular la derivada de esa gran composición, específicamente en pi sobre 2. Lo que yo no puedo perder de vista es la fórmula que recién obtuvimos, que es esta, ¿no? Si yo llamo o bautizo w de t a f de x de t y de t, sé bien que, y escribo acá la fórmula, w' de t es la derivada parcial de f respecto a x en x de t y de t por x' de t más la derivada parcial de f respecto a y en el par por y'.
como dice usar reglas de la cadena, necesito usarlo tal cual como está acá, a la fórmula para calcular la derivada de esta función. Después lo daré en pi sobre 2. ¿No? Bien. Entonces, por lo que veo, necesito calcular la derivada parcial de la f respecto a x y respecto a y. Y necesito también calcular x' de t e y' de t. Todo eso necesito calcular. Entonces, en general, yo siempre les digo, hago cuentita aparte, rancho aparte, y hago las cuentas que necesito. Pensando en cada una de las leyes por separado. Después veré a dónde las tengo que, a cada una de ellas, evaluar. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a x? Y. Bien. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a y? X. Muy bien. Esa participación, sí, no les pregunto nada difícil. X' de t. ¿Quién es? Porque también lo necesito. ¿Quién es X' de t? Menos 0 de t. Bien. No me preocupaban. Una cosa es que no sepan derivada, otra cosa es que no se hayan ubicado directamente. Y prima. Coseno de t. Coseno de t. Bueno, acá tengo toda la información que necesito. Ahora, atenti. Hay que saber usarla como corresponde. Porque yo ahora voy a decir W' de t es la derivada parcial de f respecto a x, que vengo acá, pero evaluada en x de t y de t. Yo no voy a poner y acá. Si esta es la ley de la derivada parcial, a esta expresión la tengo que evaluar en x de t y de t. Entonces, esto, ¿quién es? ¿Sería en seno de t? Exactamente. Esto que está acá es esta función, pero evaluada en i de t. Y cuando en i de t, porque en realidad justo quedó solamente la expresión de la i, pero en x de t e y de t. En este caso voy a hacer seno de t. Ahora sí, por x' de t, como depende de t, no hay problema, lo pongo tal cual, es menos seno de t. Más, sigue, ¿no? Derivada parcial de f respecto a y, pero en x de t y de t. ¿Qué pongo? El coseno de t. Sí, señor. Por y' de t, acá lo tengo, coseno de t. Entonces uno puede decir, bueno, en definitiva, w' de t, lo escribo con la resta, me queda coseno cuadrado de t, menos seno al cuadrado de t. Y como quiero, en particular, calcular la derivada en un punto en particular, después sí diré W' en pi sobre 2, hago la cuentita, coseno cuadrado de pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, o sea que esta parte es 0, el seno de pi sobre 2 es 1, al cuadrado es 1, con el menos 1 de adelante me queda menos 1. Y se terminó. Pero tengo que ser coherente en lo que escribo. Les comento siempre un poco lo mismo, porque si ustedes usan el Stewart como libro base, en general el que usamos casi todas las comisiones, con el aporte de otros libros, el Stewart es a lo mejor un poco menos riguroso y hace unas cosas que a mí y a muchos de los profes no nos gusta, que es que mezcla todas las variables. Derivada parcial de f respecto a x pone y, acá pone menos seno de t, acá va a poner x y acá va a poner coseno de t. Y la verdad es que no tiene sentido eso, que estén todas las variables en juego cuando uno sabe que lo que está calculando es algo que solo depende de una. Yo les aconsejo, tomen en cuenta todo esto que nosotros hacemos, porque así como yo lo desarrollan todos los profes de teoría, y los profes de práctica van a tener también un poco el mismo discurso. Así que tratemos de mantenerlo. No mezclemos las variables cuando no todas están en juego. Tiene que quedar en claro que estas derivadas parciales de la función original no están evaluadas en x y nada más, sino que están evaluadas en x de t y de t.
¿Qué cosa en este ejemplo yo podría hacer distinto, como buscarle una vuelta de tuerca en hacerlo más rápido? Yo podría, en este caso, primero, calcular quién es WDT, entender quién es la ley de WDT y después derivarla. O sea, esto nos llevó bastante tiempo, digo, comparado con lo que nos va a llevar ahora este otro enfoque. Si yo sé que WDT es f de x de t y de t, de WDT no puedo conocer la ley. Dependiendo de t, ¿quién sería? Eso tengo la composición porque tengo... Coseno de t por seno de t. La verdad que sí, exactamente, ¿no? La función original es x por y, pero si la x y la y dependen de t, directamente las pondría en esta ley y me queda como decís vos. En lugar de x pongo coseno de t y en lugar de la y pongo seno de t. O sea, en este caso yo puedo encontrar la ley de w de t y digo, bueno, caí en un ejemplo que habitualmente lo haría en análisis 1, calculo la derivada de esto y la derivada de esto, fíjense que es tal cual esta expresión. La derivada del coseno menos seno, por este sin derivar, tengo esta parte. Más el coseno sin derivar por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno, me queda coseno cuadrado. Obviamente que me tiene que dar lo mismo, no puede dar otra cosa distinta. Pero a lo mejor este camino hubiese sido súper corto. Ahora, ¿qué pasa? No siempre ese camino va a ser factible, porque acá, en este ejemplo que fue solo introductorio, yo conocía la ley de la f y las leyes de x de t e y de t. Conozco todo. Entonces, cuando yo conozco todo, al querer calcular esa composición, la puedo hacer por cualquiera de los dos caminos. Pensando en, primero compongo, veo la ley de una variable y después derivo, o por este otro camino, que era el que me pedía el ejercicio, que es usar regla de la cadena caso 1. Pero insisto, en general, en los ejercicios con los que ustedes se van a encontrar, no siempre todo va a ser conocido. A lo mejor trabajo con una F, que no sé quién es, y sí conozco quién es x de t y de t, o no conozco ni la F, ni x de t, ni y de t, sino que conozco los valores de las derivadas parciales y de las derivadas de las funciones involucradas en algún punto en concreto. Y la única manera de encontrar solución a lo que el ejercicio me pida es conocer bien la regla de la cadena caso 1. O sea, este ejercicio tenía la posibilidad de hacerse de las dos maneras. Pero como ustedes saben bien, no siempre los ejercicios que uno evalúa en una práctica y menos en un parcial tienen que ver con esos que son tan simples. Siempre alguna dificultad adicional tienen. Y esa es la dificultad, que no siempre conozco las leyes de todas las funciones involucradas. Y para derivar, sí o sí voy a tener que recurrir a esta expresión de regla de la cadena. No me queda otra. Bueno, muy bien. Todo se complica. Regla de la cadena caso 2. Se complica un poco, no mucho. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo esté trabajando con una función de dos variables y en donde cada una de esas variables además dependa de otras dos. Entonces, voy a tener una función original de dos variables a la que le voy a pedir que sea una función diferenciable. Después, a la variable x la voy a pensar dependiendo de otras dos, y a la variable y también la voy a pensar dependiendo de otras dos que son las mismas dos de la que depende x, ¿no es cierto? Cuando yo planteo esta gran composición, f de x, st y de st, cuando haga toda esa gran composición, va a terminar dependiendo solo de s y de t. Entonces esa expresión nueva que aparece dependiendo de s y de t, la llamamos w de st. Si la función f original es diferenciable, y estas dos funciones nuevas también son diferenciables de s y de t, la regla de la cadena, caso 2, que no la estamos demostrando, estamos dándola,
tiene la particularidad de que me puede decir cómo encontrar las derivadas parciales de esta función a partir de estas dos fórmulas, que siguen siendo, en esencia, esta cosa de la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Solo que acá se suma el hecho de que la función f depende de dos variables y que encima cada una de esas variables depende de otras dos. Vamos a ver qué es lo que dice cada una de estas fórmulas, ¿no? Como la función w depende de s y de t, tiene sentido que a mí me interese calcular sus derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de w respecto a s va a ser la derivada de la función de afuera sería respecto a su variable x, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de x respecto a s. Más, y ahora voy a la segunda variable, la derivada de la función de afuera, que es la f con respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de y respecto a s. Cuando ahora quiero hacer la derivada de w respecto a t, es copiar y pegar, y lo que tengo que hacer es donde aparecía la s, en cuanto a derivadas parciales, ahora aparece t. El resto es idéntico, no cambia. Estas dos fórmulas no hace falta que se las aprendan de memoria. Hay un artilugio que viene bien si lo quieren usar, que es lo que nosotros llamamos diagrama de árbol, ahora se los presento. ¿Qué sirve? Me parece que sirve, que vale la pena como para recordar las fórmulas y no errarle, porque les va a pasar, pero miles de veces, que cuando ustedes trabajan con estas cuestiones, las trabajan 1, 2, 3, 4 veces, bueno, me la acuerdo de memoria. Pero dejo esto de trabajarlo 4 o 5 días y cuando retomo, me olvidé. Seguramente le pifio a la fórmula que me acordé. Es como, esto siempre me hace acordar a cuando uno ve el producto vectorial en vectores, allá en los inicios de álgebra, y se encuentra que el producto vectorial entre dos vectores aparece una fórmula espantosa y aparece el recurso de pensar en determinantes para hacer este por este menos este por este, que me parece que es lo que uno se termina acordando. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Hay un par de fórmulas que no vale la pena que se las acuerden de memoria. Vamos a ver un artilugio que me va a ayudar a recordar la fórmula sin problemas, que es el diagrama de árbol. Antes que nada, esto es cierto, lo estaba pasando por alto ya. Ojo, que estas derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial de w respecto a s o la de w respecto a t, me puede llegar a interesar a mí evaluarla en algún par en concreto. Ojo lo que hacen al lado. Las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y se evalúan en un par que nada tiene que ver con el par en el cual evalúo la derivada de x respecto a s, o la de y respecto a s, o la de x respecto a t, la de y respecto a t. Presten atención a este último renglón. Demasiada letrita ahí, ¿no es cierto? Paciencia. La derivada parcial, si yo quiero la derivada parcial de w, entonces voy a hacer un poquito más de zoom. Si yo quiero la derivada parcial de w respecto a s en un par, para w el par es de la forma st. Entonces, si quiero en un par específico, será en el par s sub 0, t sub 0, qué sé yo, en el 1, 2, un par concreto. Tengo que muy bien escribir lo que dice acá, que me voy un poquito más para arriba, porque la derivada parcial de f respecto a x está evaluada en un par que surge de haber valorizado la x y la y en este par S0T0. Esta derivada parcial, la de f respecto a x, no se evalúa en S0T0. Se evalúa en lo que dé x en S0T0 y de S0T0.
Ojo con eso. Es decir, si acá pongo S0T0, donde voy a poner S0T0 tal cual es acá y acá, en las derivadas parciales de Y y de X respecto a S. Para las derivadas parciales de F respecto a X y de F respecto a Y, la cosa no es el mismo par. El par es este y el par es este. Es bastante común que cometan un error ahí, y les dé cualquier cosa. Hay que prestar atención a tal cual lo que está escrito. Eso, prestar atención. Porque lo correcto está escrito, ahora hay que estudiarlo bien. Bueno, esto es lo que yo les decía del diagrama de árbol, que a lo mejor les puede ser de utilidad. Me gustaría irme cachito a otra pantallita, porque me parece que va a venir bien. Acá siempre tengo que borrar todo. Esto lo voy a hacer acá. Si yo tengo una función original que depende, la f es una f de x y, ¿no? Una función que depende de x y de y, yo puedo plantear como este diseño un tanto extraño que nosotros llamamos diagrama de árbol, en donde con estas flechitas indicamos la función que está acá en la cúspide de quién depende, ¿no? Entonces la f, la que pongo acá arriba, depende de la x y de la y. O sea, f está a cargo de x e y. Y a la vez, la x depende de s y de t, y la y también depende de s y de t. O sea que estas flechitas marcan dependencia. Y obviamente cuando veo todo esto globalmente y hago la gran composición, veo que esto genera a esa función w que dependía de s y de t. Entonces, cuando a mí me interese calcular, por ejemplo, la derivada parcial de w respecto a s, voy a usar esta notación que es más corta, una opción sería, en este diagrama de árbol, yo voy a ir recorriendo caminos que van a ser recorrer las ramas de este árbol hasta llegar a las hojitas, que son este último eslabón, que lleguen a S. Entonces, si yo quiero llegar a S, podría pensar, vengo por acá y luego vengo por acá, como caminos de acceso. O vengo por acá y vengo por acá. Y para recordar la fórmula, cada vez que esté sobre una flecha, voy a pensar en derivar parcialmente la función que tengo arriba respecto a la variable a la cual apunta la flecha. Entonces, para hacer este recorrido de llegar a estas hojitas, voy a venir acá y voy a decir, voy a hacer la derivada parcial de f respecto a x, y como sigo por esta doble flecha, cada vez que vaya de una flecha a la otra en la misma rama, voy a interpretar en esta fórmula un producto. Entonces la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en lo que ustedes saben, todo lo de adentro, por, como sigo por este camino de rama, la derivada de x respecto a s. Evaluado en todo lo de adentro. Como ahora me paso a otra rama, a ver, voy a usar la misma notación así, no hago mezclas. F acá x, la derivada parcial de f respecto a x evaluado en todo lo de adentro, por, digo, la derivada de x respecto a s evaluado en lo de adentro. Como ahora me paso a esta otra rama, voy por otro camino para poder llegar a la otra hojita S que tengo, digo, en la fórmula lo interpreto como un más. Y cada vez que me mantenga sobre una rama voy a hacer el producto de las derivadas parciales que correspondan. La derivada parcial de f respecto a y, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de y respecto a s, evaluado en lo de adentro. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quiero
hacer la derivada parcial de W respecto a T, quiere decir que en este diagrama, en todas esas formas de caminitos de llegada, tengo que llevar a las hojitas que se llaman T. Entonces, para llegar a esa hojita, yo puedo venir por esta rama, y luego venir por esta rama, o puedo venir por esta rama, y luego por esta. Entonces, eso me sirve para interpretar cómo ahora tengo que generar la fórmula que me deriva la función W respecto a T. Si vengo por esta rama, voy a pensar que voy a interpretar en la fórmula la derivada de f respecto a x, en todo lo de adentro, por, como me mantengo sobre la misma rama, interpreto un producto, la derivada de x respecto a t, en lo de adentro. Y ahora, como me paso a esta otra rama, en la fórmula es más, y vengo por acá. La derivada de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, y como sigo por esta rama, por la derivada de y respecto a t en el par que corresponda. ¿Se entendió el diagrama? Sí, se entendió. Vamos a ver entonces si se entendió de verdad. Vamos a pensar en esta situación, porque esto se puede generalizar un poco más. ¿Qué pasa si yo tengo la función f, que originalmente depende de 3 variables, x, y z? Y tanto la x como la y como la z dependen de otras 3. Entonces acá pongo R, S, T. Acá también. R, S, T. Y acá también. R, S, T. Cuando yo hago la gran composición de todo esto, ¿sí? Pienso en una F de X y Z. Que la X es una X de R, de S y de T. La Y es una Y de R, S, T. Y la Z es una Z de R, S, T. Cuando yo haga F en X de R, S, T, coma, Y de R, S, T, y Z de R, S, T, todo esto me da una gran función que la voy a llamar W, que depende de R, de S y de T. O sea que esta gran composición genera una W que depende de R, de S y de T. O sea, depende de lo que son las hojitas en este diagrama de árbol. Entonces, si todas las funciones son diferenciables, o sea, se cumplen todas las condiciones como para que todo el camino que yo voy a escribir tenga sentido, me puede interesar a mí, de esta W, encontrar, por ejemplo, la derivada parcial de W respecto a S. ¿No? Esta W, como depende de 3 variables, tiene 3 derivadas parciales asociadas que me puede interesar conocer. Entonces, supongamos, esto va a quedar muy largo escrito, pero lo vamos a hacer una única vez. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada de W respecto a S? Esa derivada, por supuesto, va a estar evaluada en la terna RST. Si entendí el diagrama de árbol, evidentemente yo tengo que llegar a entender este diagrama, tengo que llegar a cada una de estas hojitas donde aparece la letra S. Voy por una rama. Sí. O sea, en la ecuación te va a quedar agregado con Z, o sea, sería similar a lo que tenías antes con S, y tendrías 3 ecuaciones en total para cada evaluación. 3 sumandos, exactamente. Claro. Okay. ¿Te animás a hacerlo? O cualquiera. No. Bueno, a ver, alguien. ¿Se anima alguien a empezar? ¿Cómo sería esto? Tengo que empezar desde arriba. Porque, perdón. Tengo que hacer este caminito y llegar hasta acá. O puedo venir por acá y llegar hasta acá. O puedo venir por acá y llegar después hasta acá. Cada vez que estoy en una rama, hay un producto de expresiones, me paso a otra rama y tengo que poner en la fórmula más.
A ver si se anima alguien a comenzar. Sería f con respecto a x Bien, por derivada parcial de f respecto a x. ¿Evaluada en dónde? en la imagen ¿Qué es la de imagen? cada una de en la imagen, no. En cada una de las funciones x, y z. No. Así no. X de RST, Y de RST y Z de RST. Sí, sí. Que no es lo mismo a X y Z. Entonces, esta derivada parcial, vos tenés que prestar atención a tal cual lo que habíamos visto. Eso no. A lo que vimos acá. Estas derivadas parciales estaban evaluadas no en XY, sino en X de ST y de ST. Esta no, era así en ST. Entonces, de alguna manera mantener la misma idea de cuidado. Entonces, las derivadas parciales de f respecto a x, evaluada en toda esta gran terna, tremenda terna. Así que yo voy a poner asterisco porque si no, no termino más de escribirlo. ¿Qué le pasa acá? No sé qué me dice. La derivada parcial de f respecto a x. ¿Después qué viene? Por Ahora con respecto a ese. la Claro. derivada de x respecto a s y evaluada en dónde? En RST. Bien, ahí sí es RST. Bien. ¿Cómo sigue? Y lo mismo para cada una de las variables. F en I. Pero más, Claro, el más. Decime. Sería la de F evaluada en I con No, todo el la asterisco de nuevo. derivada parcial de f respecto a y. Sí. Sí, ¿evaluada dónde? Con el asterisco, digamos, todo lo que tiene ahí adentro. Y ahora la derivada de I evaluada en S. La Sería derivada parcial de y la de evaluada en S. Y no es multiplicado evaluada. con lo que te... No es evaluada. Porque evaluada sería ver una imagen. Entonces vos lo que tenés que hacer es la derivada parcial de y respecto a S. Ahora sí. Evaluada en RST, claro. Genial. En RST. ¿Y después qué sigue? Más derivada de f respecto de z, evaluada en x de RST, y de RST, z de RST, por, sería z, la derivada de z respecto a s, Y evaluada evaluada en RST. Bien. A veces escucharlos está bueno porque entiendo de qué manera están hablando y puedo tener la posibilidad de decirle eso sí, eso no, eso sí, eso no. Así que, total, esto es una instancia de clase, digamos. Yo no los estoy evaluando, ni siquiera sé quién me habla. O sea, así que olvídense, digamos. Si se equivocan, no pasa nada. Estamos justamente en la mejor instancia para equivocarse. Ustedes saben que donde no se tienen que equivocar es en el parcial. Aunque a veces uno se equivoca de todas maneras, ¿no? Bueno, esto. Imagínense que esto se puede abrir un montón. La f podría estar dependiendo de 10 variables y esas 10 variables podrían estar dependiendo de otras 20. Este diagramita de árbol ya pobre no tengo espacio. No va a ser algo que nosotros trabajemos, pero quiero decir, ante una situación así, ya mínimamente saben cómo se tienen que desempeñar. Y no necesariamente, por eso en este ejemplo que yo les digo, acá la f depende de 3 y cada una de ellas a la vez depende de otras 3. Pero no es que tiene que ser un número compatible, no es la idea. La función original, por ejemplo, podría estar dependiendo de 2 variables y cada una de estas podría estar dependiendo de 4. Podría pasar, una cosa que nada, podría tener sentido, a lo mejor en algún trabajo en el que estoy haciendo, yo podría tener f que depende de x y de y, y la x
depender de 4 variables, R, S, T, J, y esto también, de R, de S, de T y de J. Lo importante es que cuando yo reconozco la composición, que la voy a llamar W, si mantengo los nombres de antes, esa gran composición, ¿de quién va a estar dependiendo? R, S, T y J. De lo que son estas hojitas en este diagrama, y de esa W me puede llegar a interesar calcular las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables independientes. Y la idea es interpretar en este diagrama de árbol, llegar a la hojita que me interesa. Nada más que en este caso, si yo, por ejemplo, quiero hacer la derivada parcial de W respecto a T, digo, ¿a dónde está T? Acá y acá. Voy a tener que hacer sumas solo de dos expresiones, porque hay dos ramas distintas por las cuales llegar a esta hojita T. ¿No? Pero tengo 4 fórmulas que calcular. Bueno, esto no es algo que va a aparecer, pero digo, existen estas situaciones un poquito más amplias que las que veníamos trabajando. Así que esto que está explicado acá, lamentablemente no hay un audio en el PDF como para explicarlo, la idea era explicarlo hoy en la clase para ver de qué manera esto me convenía a mí interpretarlo. ¿Estamos? Bien. Y bueno, y ahora nos vamos a meter con un ejercicio. Que hay que ser un poco cuidadosos. Me voy a ir al otro. Me conviene así no se borra. Bueno. Yo ahora tengo una función que depende de dos variables y necesito encontrar la derivada, depende de dos variables, la x y la y, las dos dependen de otras dos variables que son s y t, y la idea es encontrar las derivadas parciales de la gran composición utilizando regla de la cadena. Y después la idea sería calcularlas, ¿por qué no?, en un par en concreto, para entender a dónde tengo que prestar atención. Entonces, de la W tendría que estar calculando las dos derivadas parciales, nosotros vamos a hacer solo una, porque la otra sale un poco bastante parecida. Entonces tengo la F, que depende de X y de Y, y a la vez cada una de ellas depende de S y de T. Esta depende de S, esta depende de T, y todo esto genera lo que yo estoy llamando W. Bueno. Ustedes ven bien la pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes vieron el cartelito que me apareció recién? No. Ok, me apareció a mí sola. Bien. No pasa nada. Bueno, tengo derivada de W respecto a S, vamos a hacer. Vamos a hacer la otra anotación. La derivada de W respecto a S. En un ST, voy a escribirlo relativamente rápido, la derivada de F respecto a X, tengo que llegar a la hojita S, ¿no? La derivada de F respecto a X evaluada en X de ST y de ST. Por la derivada parcial de X respecto a S en el par ST. Más, y bueno, lo mismo ahora yendo a la otra rama, más la derivada parcial de F respecto a Y evaluada en X de ST y de ST, todo por la derivada parcial de Y respecto a S en el par ST. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, tengo que tener en claro las leyes de las derivadas parciales de la F, tanto respecto a X como respecto a Y, y luego, al menos para esto, la derivada parcial de X respecto a S y la derivada parcial de Y respecto a S.
lo puedo dejar acá, en una cuentita auxiliar. La derivada, la ley de la derivada de f respecto a x. Vengo acá. ¿Quién es? 2x al cubo. Sí, señor. La derivada parcial de f respecto a y, que también la voy a necesitar. 3i, 2 al cuadrado. No. 3i, 2 al cuadrado. ¿Dijiste? ¿Qué dijiste? 3. Sí, 3i, 2 al cuadrado. ¿No es con 3. respecto a i? Pará. 3i, 2 al Sí. cuadrado. Esto es lo que yo escribo. 3i, 2 al cuadrado. A ver. Si es 3i al cuadrado y 2, no, x al cuadrado. Ah, ahí estamos. Fantástico. Acá es Muy x. temprano, profe. Bueno, pero ya estás despierto hace rato. O no. Más o menos. Más Ahora o te menos. vas, ahora te vas despertando. Bueno, no importa. Otra de las cosas que necesito es la derivada de x respecto a s. ¿Qué coseno es? Y la derivada de y respecto a s. ¿T cuadrado? Sí, señor, t cuadrado. T cuadrado. Entonces ahora vengo acá. Con mucho cuidado, derivada parcial de w respecto a s en el par st, ¿no? Es derivada parcial de f respecto a x, esta, pero, evaluada en x de st y de st. ¿Qué voy a poner acá? Esperen que voy a poner otro color. Esto. Silencio. 2t seno de s por st al cuadrado y todo eso al cubo. El st al cuadrado al cubo. El st al cuadrado. No, el t nada más al cuadrado. S por t al cuadrado y todo eso al cubo. Es raro. Capaz que me lo estás diciendo bien y soy yo la que no te entiende. ¿eh? Es 2. Esto sería x, que es t, s, seno de s. E y al cubo es esto al cubo. Sí, sí. ¿Vos qué estabas haciendo? Me estabas dando todo junto, digamos. Claro, Sí, no está sé. dando st al cuadrado y todo Sí. eso al cubo. ¡Ah! Bueno, error mío. Bien, es la derivada parcial de f respecto a x, donde encontré la ley, pero evaluada en el par que corresponde. Ahora, bueno, x, la derivada de x respecto a s. Vengo acá, esto sí lo copio tal cual, porque lo tengo que evaluar en st. Entonces, por t coseno de s. Después más, la derivada parcial de f respecto a y, pero evaluada en este par. ¿Qué escribo? Tres por s por t al cuadrado y s por t al cuadrado al cubo. Bien. O sea, en realidad es, yo lo pongo así, tal cual como lo dejo acá. Esto al cuadrado, porque es el valor de y al cuadrado, por lo que es x al cuadrado. Después juntaré, esto puedo juntarlo junto. ¿Está bien? Pongo x e y, función de lo que está acá, en función de lo que es la composición. Lo que me queda, por supuesto, es a esto agruparlo si quiero, resolver las potencias que tengo, escribirlo un poquito más compacto, fantástico. Pero esto es a lo que tengo que llegar. Supongamos, a ver, que yo quiero calcular W, la derivada de W respecto a S, en el par
pi sobre 2, 1. Pi sobre 2, 1. Obviamente, donde aparezca S, tendré que poner pi sobre 2, donde aparezca T, voy a tener que poner 1. Pero yo lo quiero escribir obviando esto. Voy a obviarlo un poco. Si yo quiero seguir esta escritura, que es la que yo les digo miles de veces les va a pasar, que no van a conocer las leyes de las funciones involucradas, como es en este caso, tengo que seguir esto. Entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial de W en un par, mirando esta parte, voy a tener que escribir la derivada parcial de f respecto a x en el par que no es pi sobre 2, 1. Es el par que surja de evaluar x en ese par e y en ese par. Entonces yo voy a tener que poner acá x en pi sobre 2, 1 y en pi sobre 2, 1. Y luego la derivada parcial de x evaluada en el par, ahí sí es en el par st, tal cual como aparece acá, pi sobre 2, 1. Más lo mismo, pero ahora con la derivada parcial de f respecto a y. La derivada parcial de f respecto a y en el par x en pi sobre 2, 1 y en pi sobre 2, 1 por la derivada parcial de y respecto a s en el par pi sobre 2, 1. Voy a seguir un paso más. No es que me interese la cuenta, quiero ver cómo les queda expresado esta cuenta. Si yo quiero hacer la derivada parcial de f con respecto a x en este par, digo, me queda la derivada parcial de f respecto a x en el par, que ahora es x en pi sobre 2, 1. Reemplazo la s por pi sobre 2, reemplazo la t por 1, me queda en este caso 1. Cuando reemplazo la i por pi sobre 2 en s y 1 en la t, directamente esto me queda pi sobre 2. Por la derivada parcial de x respecto a s en ahora pi sobre 2, 1. Y acá la derivada parcial de f respecto a y en el par que tal cual puse la derivada parcial de f respecto a x, que me quedó de la cuenta 1 pi sobre 2, por esto que es la derivada de y respecto a s en pi sobre 2, 1. Que se entienda, el par en el que voy a calcular la derivada parcial de f respecto a y, respecto a x y respecto a y, no tiene por qué ser el mismo par en el que evalúo las otras dos derivadas parciales. En general no tienen nada que ver. Acá hasta sin querer quedó parecido, bueno, quedó como invertida la presentación. Pero tengo que tener cuidado en eso. Porque el típico error es que ven derivadas parciales, como están evaluadas todas en pares, a todas las evalúan en el mismo par. Y no es así. Esta instancia es la que van a tener que hacer con mucho cuidado cuando no conozcan las leyes. Y cuando a propósito les den así algunos valores locos, sueltos, de los cuales a lo mejor a alguno les va a venir bien. Pero necesitan escribir esto bien. Miles de veces les va a pasar que van a decirles, bueno, a ver, calculen esta derivada parcial, la de W respecto a S, en este par, y les brindan los valores. Estos dos, que son tal cual los que necesitan, y les brindan a propósito las derivadas parciales tanto de F como de I en este par y en otros pares. Y en esos otros pares aparece el que necesitan. Si no lo piensan bien, ponen siempre el mismo par y les queda cualquier cosa. Así que presten atención. Presten atención a esta parte. Esta parte. Acuérdense de mí. Profe, pero vos podés evaluar todo esto sin tener X evaluado en ST e Y evaluado Puedes en decir ST. sin tener la ley. Claro, sin tener la ley. Sí. Obviamente que en el ejercicio yo te voy a dar los datos que vas a necesitar. Ok. Yo a propósito te voy a decir, si tengo una cierta función, f que depende de xy, hay una x que depende de st, una y de st. Te digo así, ¿no? De la cual se conoce que no te doy las leyes,
pero te digo valoraciones específicas donde alguna de ellas son las que vas a necesitar vos para después hacer la cuenta que te piden. Ok. O sea, está como encriptada la información. Sí. Sí, no, Pero no es directo, está como más desglosada ya, algo así. Y lo que necesitas va a estar. Ok. El tema es que va a estar eso, más otras más que tienden a querer confundirte. Es O solo sea, para profes, si yo tengo el par ST y ya me dan otro par, ese par va a pertenecer a la F de X o a la F de Y. ¿No? Y bueno, pero a veces te doy más de esos pares y vos tenés que saber cuál es el que te interesa. Claro. Ya lo vas a ver en los ejercicios, digamos, por ahí estoy hablando demasiado en las nubes y muy por arriba. Cuando veas los ejercicios ya te vas a dar cuenta de esto. Pero vos, ustedes, acuérdense de tener en cuenta esta escritura, de quién se evalúa en qué cosa. Si esto lo tienen presente, no van a tener dificultades. El problema es que a veces lo hacen muy por arriba, y el muy por arriba trae problemas, porque no lo escriben bien. Eso, nada más. Bueno, y esto que les decía recién, que se puede como ampliar la versión de la regla de la cadena a estas situaciones, donde una función puede depender de más de una variable y cada una de ellas a la vez depender de más variables. Ese es el contexto como más complicado, que podría llegar a aparecer, pero un ejercicio, no mucho más que eso. En el parcial, una crueldad, profe. No. Mira, hay tantas cosas Ok. para evaluar en ese primer parcial que regla de la cadena puede ser un tema que está ahí, top, pero no con situaciones de tantas variables. Por eso digo, les insisto con estas observaciones, porque si aparece algo de regla de la cadena en un parcial o en un final, está asociado a esas situaciones, donde no conozco las leyes, donde les doy valores y ustedes tendrán que ver cuáles son los valores que a ustedes les interesa para lo que se les pide. Es eso, por eso digo que insisto mucho en esa parte, porque suele pasar que se los pidan en un parcial o en un final. Bueno, esto. Me parece que ahí estamos bien. Voy a parar la grabación.